Eh, Vamos a continuar con el doctor Roberto Molina. Su ponencia, responsabilidad patrimonial de las instituciones en las infecciones asociadas en la atención en salud. Buenas tardes. Bueno, me tocó como la horrible porque creo que la mayoría de ustedes son médicos, ¿no? Pero lo que quiero explicar es el fundamento jurídico para una sentencia muy controvertida reciente del Consejo de Estado, de más o menos del año 2013, en donde se establece un régimen objetivo de responsabilidad para infecciones nosocomiales, sería como el planteamiento del asunto. Para eso voy a dividir la exposición en tres partes fundamentalmente. La primera, que tiene que ver con una explicación muy general para ustedes de lo que significa los elementos de la responsabilidad y los regímenes de responsabilidad, porque digamos que es un asunto, esa exactitud es necesaria para explicar el caso. En la segunda parte me voy a ocupar ya del caso en concreto, y en la tercera parte pues voy a plantear una serie de interrogantes o de desafíos que plantea esa sentencia del Consejo de Estado. Entonces empecemos. Cuando yo voy a declarar, primera aclaración, esta sentencia del Consejo de Estado tiene que ver con responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Consejo de Estado no se va a ocupar, por lo menos en la mayoría de las sentencias, en la responsabilidad individual del médico, sino que va a estar relacionada la responsabilidad con administraciones de salud, es decir, con hospitales o con organismos de salud. Esa es la primera aclaración, o sea, no está orientada esta sentencia a establecer una responsabilidad de tipo individual. Segunda aclaración muy importante, cuando hablamos de responsabilidad en materia patrimonial del Estado, estamos hablando de una responsabilidad de carácter extracontractual, no porque el régimen en materia civil es un régimen distinto, es un régimen relacionado con responsabilidad contractual, y aquí lo que estamos estableciendo es una responsabilidad del Estado a partir de la Constitución, no del Código Civil, el artículo 90 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 90 de la Constitución? El artículo 90 de la Constitución dice que el Estado es responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o omisión de una autoridad pública. Yo deduzco de ahí dos elementos de la responsabilidad. Primero, una cosa que se llama daño, y un segundo elemento que se llama imputación. Ojo, cuando yo hablo de los elementos de la responsabilidad, estoy hablando de un orden de precedencia. Estoy hablando de tres elementos fundamentalmente: un daño, una imputación que tiene dos aspectos, uno fáctico y uno jurídico. Siempre ese orden de precedencia me va a establecer que si yo no pruebo el daño, no puedo seguir con el segundo elemento que se llama imputación fáctica. Si no tengo imputación fáctica porque estoy diciendo que otro fue el que cometió el daño, no sigo con el tercer elemento, que es el de la imputación jurídica. El daño antijurídico es una cosa muy sencilla, no me voy digamos, en materia de infecciones nosocomiales, pues son el detrimento patrimonial de un derecho, un interés jurídico. En este caso, pues el daño sería a la vida o un daño a la integridad personal, y no pasaría más allá de eso. Si se establece ese daño, yo tengo que establecer una imputación fáctica. ¿Qué quiere decir que es una imputación fáctica? Que ese daño deriva de una conducta de la administración. Es decir, para establecer ese daño yo tengo que decir, hay una conducta de la administración involucrada con ese daño, y por lo tanto ese daño es imputable a la administración. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que yo establezca que es una conducta diferente de la administración. No fue un hospital, sino que es un paciente que adquirió una infección en otro medio, y por lo tanto yo no sigo con el caso, porque ahí lo que se daría es un fenómeno que se llama causa extraña, o sea, o fue porque el paciente no se cuidó, fue porque un tercero le prendió la infección, o porque la naturaleza misma de la enfermedad daba para que el paciente se infectara. Tan sencillo como eso. Entonces yo tengo que establecer una conducta de la administración de la cual pueda derivar ese daño. Y después tengo un tercer elemento muy importante.
El tercer elemento es que, visto el daño con una conducta que le es atribuible a la administración, yo voy a hacer un análisis jurídico de esa imputación. ¿Qué quiere decir un análisis jurídico? Que yo voy a encontrar en el mundo del derecho un respaldo normativo que me permita declarar la responsabilidad. Es lo que se llaman títulos de imputación o fundamento jurídico de la responsabilidad. En el caso colombiano, ¿cuál es el fundamento jurídico? El artículo 90. ¿Cuál es la imputación jurídica? Imputación jurídica pueden ser muchos regímenes de imputación jurídica. La gran discusión que se está dando con infecciones nosocomiales tiene que ver precisamente con el título de imputación que se está aplicando en infecciones nosocomiales. Y se me cayó algo que fueron mis gafas. Bueno, esos títulos de imputación se dividen en dos regímenes, un régimen subjetivo y un régimen objetivo. El régimen subjetivo, ¿qué sería? Mi punto de partida de la responsabilidad es que ese daño causado por una conducta de la administración fue causado por una conducta ilegal de la administración. Pero también existen otros tipos de regímenes en donde yo digo, yo voy a establecer un régimen objetivo y en el régimen objetivo puede ser una conducta legal de la administración, pero aún así yo puedo declarar la responsabilidad de la administración, que es muy raro, ¿no? Porque uno siempre lo que tiene en la cabeza es que uno siempre tiene la idea de la culpa, entonces uno dice, la actuación culpable de alguien es la que da lugar al daño. La frase clásica y inestrosa de un maestro del derecho, pues que era el rector del externado, que dice, el que rompe paga. O sea, si no hay culpa, no hay responsabilidad, pero la responsabilidad no se agota en esa conducta ilegal, sino que la responsabilidad también tiene posibilidad de que, aun siendo legal la conducta de la administración, yo puedo declarar la responsabilidad de la administración porque el criterio de justicia cambia. Entonces, ¿cuáles son esos criterios de justicia? Bueno, en el régimen subjetivo vamos a tener dos, el régimen subjetivo, el título por excelencia va a ser la falla del servicio. En materia médica, digamos, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, hay una gran riqueza en lo que es la falla del servicio, o sea, existen muy diversos regímenes. Entonces, por ejemplo, pero todos derivados de la falla del servicio, o sea, yo siempre en la falla del servicio tengo que establecer una conducta contraria al derecho por parte de la administración para declarar la responsabilidad. Pero esos regímenes cambian porque hay una inversión de carga probatoria en el sentido que yo puedo presumir la ilegalidad de la administración, pero la administración se puede defender diciéndome yo actué legalmente, yo actué diligentemente. Esos regímenes en materia médica es la falla presunta, que fue un régimen que funcionó del año 2000 al año 2001, la carga dinámica de la prueba que funcionó del año 2001 al año 2006 en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Actualmente estamos en un régimen de falla del servicio probada puro y simple, aunque con unos aditamentos pues, que no voy a anotar acá. Pero cosa importante es que el nuevo Código General del Proceso, pues estoy hablando de cosas raras, pero la carga probatoria en el Código General del Proceso está estableciendo la carga dinámica de la prueba. Y sin duda esa carga dinámica de la prueba va a tener una incidencia en materia médica, en materia de responsabilidad médica, porque es un régimen que ya había sido aplicado por el Consejo de Estado. Pero ojo, cuando yo hablo de esas modalidades de la falla, siempre estoy hablando de regímenes de culpabilidad, es decir, conductas ilegales de la administración que dan lugar al daño. ¿Cómo yo también puedo distinguir un régimen subjetivo? Yo lo puedo distinguir por los medios de defensa que tiene la administración. Entonces, yo tengo dos medios de defensa en el régimen de falla del servicio. Tengo la posibilidad de decir, yo actué diligentemente, es decir, acredito que mi actuar, o sea, mi lex artis fue conforme a derecho y lo pruebo en el proceso y me absuelven por la falla del servicio. O puedo también aducir una causa extraña. ¿Qué es una causa extraña? Que en la imputación fáctica yo voy a atacar la facticidad del caso y voy a decir no fue la administración, fue otro. Entonces, puede ser una fuerza mayor, la condición, por ejemplo, es una enfermedad catastrófica que era imposible salvar al paciente, un hecho de la víctima, el paciente no se cuidó y finalmente murió, o el hecho de un tercero, pues una cosa que pasa, que una colombianada, por ejemplo, en evento adverso, atendieron al paciente por una herida de arma de fuego y horas después llegó un sicario y lo mató. Entonces, eso puede ser el hecho de un tercero,
Suena bastante horrible, pero creo que explica bien el hecho de un tercero. También yo tengo otra posibilidad, tengo el título, el régimen prevalente en materia de responsabilidad patrimonial del Estado en materia de responsabilidad médica es un régimen de falla del servicio. Y muy excepcionalmente, o casi en ninguna ocasión, se da un régimen objetivo. Entonces yo voy a tener dos títulos en régimen objetivo, voy a tener el riesgo excepcional y el daño especial. Bueno, en daño especial no me referiré mucho al asunto, digamos, todos los ciudadanos debemos soportar cargas públicas y soportando las cargas públicas debemos soportarlas de manera igual, pero la administración nos impone una carga mayor a los demás ciudadanos y se genera un fenómeno de responsabilidad patrimonial. Entonces, por ejemplo, tengo un almacén que me lo cerraron durante 10 meses por una obra pública. Claro, la obra pública es legal porque hay una conducta legal de la administración, pero finalmente me quebré porque la obra se prolongó en el tiempo y siendo legal la conducta de la administración, me declaran la responsabilidad porque me hicieron soportar una carga mayor a la que soportan los demás ciudadanos. Y un segundo título que es el título controvertido en infecciones nosocomiales. Y el título controvertido es riesgo excepcional. ¿Qué implica el riesgo? El fundamento jurídico del riesgo es la concreción de un riesgo. Pero ¿cuál es la diferenciación ahí? Hay ciertas actividades sociales que tienen, primero que son beneficiosas, por ejemplo, piensen en la luz eléctrica, piensen en la conducción de vehículos, son beneficiosos. Si yo apago la luz acá o apago este micrófono, ustedes tienen la suerte de no oírme, pero pues no pueden oír mi conferencia y no explicarle la jurisprudencia. Pero el punto es que son cuestiones beneficiosas, son actividades beneficiosas, pero que inherente a esas actividades beneficiosas, pues yo tengo la posibilidad de concretar un riesgo porque tienen un riesgo inherente que siempre está en la potencialidad de concretarse. Entonces, por ejemplo, yo puedo electrocutarme con la energía eléctrica que me produce tanto beneficio, yo puedo electrocutarme. O yo puedo atropellar a alguien con mi vehículo. Por ejemplo, yo no saludo, si veo a un amigo por la calle, no le puedo decir con mi vehículo y decirle, ¿qué hubo, hermano? Y le pego un poquito porque lo puedo matar, ¿no? O sea, reconozco que hay un riesgo potencial ahí. ¿Cuál es el fundamento jurídico de ese régimen de responsabilidad? El fundamento jurídico de ese régimen de responsabilidad es que es una actividad beneficiosa que tiene un riesgo potencial. ¿Cómo se da el título? ¿Cómo se concreta el caso de riesgo excepcional? Porque se concretó el riesgo. Y entonces la regla de justicia, ¿cuál es? Quien se beneficia del riesgo paga y la víctima de ese riesgo tiene derecho a la indemnización. Aclaración en el punto. El título ordinario por excelencia siempre va a ser la falla del servicio. El título residual por excelencia, o el título subsidiario, perdón, por excelencia, va a ser el daño especial. Y el título residual por excelencia va a ser el riesgo. ¿Por qué? Porque yo solo voy a aplicar riesgo cuando la jurisprudencia me lo diga, o sea, cuando la jurisprudencia me ha dicho, ese evento es un riesgo excepcional. Yo aplico riesgo excepcional, o tengo una muy alta carga argumentativa para decir el evento que estoy conociendo es un evento de riesgo excepcional. El riesgo está relacionado con el desarrollo tecnológico, o sea, hay ciertas actividades sociales beneficiosas que en principio son muy riesgosas, pero que no siempre han generado responsabilidad. Si ustedes miran, por ejemplo, el desarrollo en tecnologías de maquinaria o de automotores, por ahí yo estuve alguna vez en un museo en Villa de Leyva en el que habían carros antiguos y pues eso era una cosa terrible, pues no tenían ni cinturón de seguridad, uno prendía con querosene las luces del carro, no tenían frenos de disco, pero conforme se fue desarrollando la tecnología en materia de automotores, se fue bajando los riesgos y entonces se dijo, como los riesgos son mínimos, yo voy a establecer un régimen objetivo. Y ese régimen objetivo, por ejemplo, está muy relacionado con la actividad de automotores en el SOAT. Entonces, yo ya en el SOAT sufrí un atropellamiento por un automóvil, ya me pagan un seguro y no tengo que decir si fue culpable o no culpable, sino lo único es que me pagan ese riesgo, porque ese riesgo es indemnizable. Bueno, ¿qué diferencia habría en medios de defensa de la administración entre un régimen subjetivo y un objetivo?
En el primero, en el subjetivo, yo tengo diligencia y causa extraña, mientras en el objetivo solo tengo una posibilidad de defensa, causa extraña. No fui yo, fue otro. O sea, solo puedo atacar la facticidad del caso, pero no más allá de eso. O sea, solo tengo la posibilidad de una posibilidad de defensa. En materia de responsabilidad médica, el régimen prevalente en el Consejo de Estado es un régimen subjetivo de falla del servicio o de modalidades de falla del servicio. Este es un primer evento en donde se está objetivizando la responsabilidad. Pero eso lo voy a concluir al final, qué influencia puede tener respecto del régimen general las infecciones nosocomiales. Una aclaración acá, ojo, la responsabilidad médica no solo es médica. Y esto es muy importante para infecciones nosocomiales. ¿Por qué? Porque yo puedo o tener 3 eventos de responsabilidad en materia médica. Primero, la responsabilidad médica, propiamente dicha, que es un evento el evento de diagnóstico y tratamiento que genera responsabilidad. Un segundo, paramédico, que son el cumplimiento de las órdenes médicos, y uno que llamamos actos extramédicos, que es ¿cuál? Lo que se conoce como el evento adverso. ¿Qué es el evento adverso? Además de los cuidados que hay que tener por el paciente, de acuerdo con la Lex Artis, uno debe tener, los hospitales o los medios hospitalarios tienen un deber de seguridad y protección con los pacientes. Los daños causados en ese medio hospitalario, diferentes a la enfermedad por la cual está siendo al paciente, puede generar responsabilidad de la administración. Bueno, entonces entremos ya al caso. Entonces es una sentencia de una subsección del Consejo de Estado del 29 de agosto del 2013. Hechos del caso. Un chico llamado Carlos Alberto Rojas es atendido entre el 18 y 23 de junio de 1999 en el Instituto de Seguros Sociales por una bronconeumonía. Supera la bronconeumonía, el paciente vuelve a presentar, el paciente el 6 de julio de 1999, vuelve a enfermarse y vuelve a ser atendido en el mismo hospital. Los médicos diagnostican una otitis media aguda, bronconeumonía, síndrome broncoconstrictivo, enfermedad diarreica aguda. Después de 6 días de permanencia del paciente en el medio hospitalario, entonces le hacen un coprocultivo. Y los resultados de ese procultivo, 6 días después, dice que hay presencia de una bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae multiresistente, que es, digamos, la bacteria que genera todos los hechos del caso. El 16 de julio también se practica otro nuevo examen y se abre una bacteria llamada Candida albicans, pero digamos eso no se analiza en el caso. El paciente en el curso de los días se deteriora, el 23 de julio entra a una unidad de cuidado intensivo, es dado de alta el 15 de agosto y el 23 de septiembre es dado de alta. Resultado final, el paciente pues presenta un deterioro, presenta una cuadriplegia un año después, causada por una meningitis hipóxica. ¿Cuál es el problema a tratar? En el caso concreto se discute si el Instituto de Seguros Sociales es responsable del daño alegado por la parte actora, el cual consiste en la afectación motriz y cerebral del niño Carlos Alberto Rojas a consecuencias de una meningitis bacteriana que adquirió y desarrolló mientras estuvo internado en el Hospital Jorge Bejarano. Elementos de la responsabilidad, daño antijurídico, no hay mayor discusión. El niño Carlos Alberto presenta una enfermedad motriz cerebral, cuadriplegia mixta, predominio izquierdo y regresión en el desarrollo psicomotor. O sea, a raíz de esa meningitis quedó en la horrible ese niño. Y la imputación fáctica. ¿Cuál es la imputación fáctica? Entonces, dice, ¿qué causó ese daño a ese niño? Entonces, la meningitis que afectó a Carlos Alberto Rojas fue causada por la bacteria Klebsiella pneumoniae multiresistente. La bacteria fue adquirida en el establecimiento hospitalario. Y dice la sentencia, porque estoy describiendo la sentencia, dice, se establece mediante indicios, o sea, no hay una prueba directa. ¿Por qué? Porque, indicio 1, el paciente se detectó la bacteria 5 días después de su hospitalización. Luego, la lógica indicaría que adquirió la bacteria mientras estaba hospitalizado. Segundo indicio, pues que es multiresistente, hay una resistencia a los antibióticos y por lo tanto se puede considerar que esa resistencia a los antibióticos le da la calidad de ser una enfermedad de carácter intrahospitalario.
Y entonces se concluye, el daño padecido por el niño Carlos Alberto se encuentra su origen en una infección nosocomial hospitalaria, la cual fue definida y se define inmediatamente por el sentido de las infecciones intrahospitalarias establecidas por la OMS. Ojo, aquí yo lo que estoy diciendo es, el paciente entra por una enfermedad a ser atendido en el medio hospitalario y sale con una enfermedad B. Esa es la infección nosocomial. O sea, una infección generada por la atención hospitalaria, que no tiene nada que ver con la infección que inicialmente dio lugar a la atención. Y entonces después viene el razonamiento, ¿qué título vamos a aplicar al caso? Entonces es muy interesante porque dice imputación jurídica. Primero, desecha la falla del servicio y dice, si bien hay una prueba testimonial que dice que hubo un mal manejo de desechos hospitalarios, había unos pañales un testigo dice que había unos pañales en una caneca de basura, dicen, no podemos establecer que ese descuido dio lugar a la infección intrahospitalaria. Por lo tanto, no hay una conducta ilegal de la administración y por lo tanto, yo no voy a aplicar un régimen subjetivo. La conducta de la administración fue legal. Y en segundo lugar, dice, no voy a aplicar tampoco una modalidad de la falla del servicio porque la jurisprudencia del Consejo de Estado ha desechado la falla presunta en su jurisprudencia y por lo tanto no voy a tomarlo en cuenta. Y digamos, para ciertos asuntos no es conveniente aplicar la falla del servicio. Entonces, finalmente dice, voy a aplicar el título de riesgo excepcional. Y miren el razonamiento. Dice, es un riesgo excepcional primero porque presentó una infección nosocomial establecida por un dictamen pericial de medicina legal. Medicina legal me dice, es una infección nosocomial. En segundo lugar, dice, existe en el derecho comparado una tendencia a objetivizar las infecciones nosocomiales. Claro, si uno mira en concreto la sentencia, pues solo va a ver que solo es Francia la que establece y digamos ahí creo que es un régimen de responsabilidad por el legislador. Y tercero, hay tendencias fragmentarias dentro de la jurisprudencia a decir que las infecciones nosocomiales no son eventos adversos, es decir, saco el mundo del evento adverso, la infección nosocomial, y lo convierto en un régimen objetivo. Y después esto no tiene mucha explicación dentro del caso, sí debo decirlo. Tres cosas son las que dan lugar a fundamentar la decisión. Primero, el riesgo, que es lo que aquí todos han explicado. Si uno está en un medio hospitalario, es probable que adquiera una infección intrahospitalaria. El riesgo no puede ser reducido a cero y por eso es un riesgo cierto y previsible que tiene que ser juzgado bajo otro régimen distinto de la falla del servicio. Igualdad, en cuanto a igualdad y solidaridad, que serían los otros dos fundamentos, es quién tiene que soportar la carga o las consecuencias adversas de las infecciones nosocomiales, el paciente o el hospital. ¿Cuál es la respuesta del Consejo de Estado? La respuesta del Consejo de Estado es la carga de las infecciones nosocomiales es una carga que debe ser soportada por las entidades hospitalarias y por lo tanto declara la responsabilidad. Entonces, ojo, aquí lo que yo quiero dejar muy en claro es que este asunto es que se sale del mundo de la falla del servicio, vamos a un mundo del objetivo, establece que el evento infección nosocomial es un riesgo excepcional y aplica la regla de justicia del riesgo excepcional. ¿Cuál es? Quien se beneficia del riesgo paga, quien es víctima de ese riesgo tiene derecho a la indemnización. Y lo hace a través de una clasificación que en doctrina ya no es muy utilizada, que es una modalidad de riesgo. Hay tres modalidades de riesgo-peligro, que es la que les expliqué de energía eléctrica, conducción de automotores, otro riesgo que es riesgo-beneficio, en donde el riesgo se genera excepcionalmente y solo beneficia a quien ejerce ese riesgo, y el riesgo alia, este sería el fundamento. Ahí se ha dicho que es riesgo-beneficio, pero el riesgo alia es un riesgo estadístico. Yo cuando estoy en una entidad hospitalaria tengo la probabilidad de ser, de que se presente una infección nosocomial concretado ese riesgo llamado infección nosocomial, voy a establecer voy a imputar la responsabilidad. Y entonces esta es la conclusión general, ahí tiene la cita larga que dice,
en donde se establece el régimen de riesgo para infecciones nosocomiales. Bueno, explicaba la sentencia. Pero entonces el punto ahí es, bueno, ¿qué consecuencias puede tener eso? Primera cosa, es una tendencia, es una decisión de una subsección del Consejo de Estado. Hay otra también sobre infecciones nosocomiales del 27 de junio del 2012. Es una en donde se condenó a una entidad de salud por una artroscopia, un examen de rodillas, en el examen de rodillas se adquirió una infección. Y también se aplicó el régimen objetivo. Digamos, no es una sentencia de unificación, pero también esto es de la subsección A, la que cité es de la subsección B, y por obiter dicta, o sea, por razonamientos del caso, se ha dicho en la subsección C que existe la posibilidad de que en materia de infecciones intrahospitalarias exista se aplique el régimen objetivo, pero digamos son solo únicamente estas dos sentencias. Segunda cosa en cuanto ya el régimen. Primera cosa, por eso me detuve tanto en lo que es la imputación fáctica. Se necesita, digamos, ¿cuál sería? Yo me estoy imaginando en términos del gremio médico, ¿cuáles serían los medios de defensa que tiene el gremio médico para defenderse de un caso de infecciones nosocomiales? Entonces, la defensa, siendo un régimen objetivo, sería en atacar la imputación fáctica. ¿Qué significa eso? Primero, hay que tener una muy alta precisión en lo que entendemos por lo que es una infección nosocomial. O sea, infección nosocomial no lo es todo. Infección nosocomial, por ejemplo, no puede ser el tratamiento de una enfermedad o de un trauma en donde se puede presumir infección. Me estoy refiriendo a eventos que ya han sido tratados por la jurisprudencia, por ejemplo, lo que son lesiones abdominales, lo que son fracturas abiertas, lo que está relacionado, por ejemplo, con heridas con armas de carga múltiple. ¿Qué significa eso? Ese tipo de traumas, el protocolo deduce que se deduce una infección y el protocolo dice ataque primero la infección y después hágale tratamiento al trauma. Ese tipo de fenómenos no pueden llevar a deducir que se trata de una infección nosocomial. Luego no le es aplicable el régimen de riesgo excepcional, sino el régimen de la falla del servicio. Estamos siempre en un régimen subjetivo de responsabilidad. En segundo lugar, los medios de defensa también de la administración son múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Esa infección nosocomial, por el hecho de que un paciente se infecta en el medio hospitalario, no quiere decir que ese paciente automáticamente se le va a deducir la responsabilidad a la entidad de salud, sino que hay que mirar cuáles son las condiciones de ese paciente. Por ejemplo, si es un paciente crónico, que necesariamente ahí estaríamos en el mundo de la fuerza mayor, en donde hay pacientes que necesariamente se van a infectar y necesariamente no se puede establecer la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces hay que estudiar muy bien lo que es la causa extraña. Tercera precisión en el asunto. Entonces, ojo, hay que ser muy exactos en la definición de lo que es infección nosocomial. Hay que entender que la infección nosocomial no se genera necesariamente por la actividad de los medios de salud y la defensa se tiene que orientar en el caso concreto a que hay pacientes que necesariamente se van a infectar porque pueden ser pacientes crónicos o porque el paciente no se cuidó, por ejemplo, que también es muy frecuente en casos de responsabilidad en donde el paciente no tuvo el cuidado debido y el paciente se infectó. Tercera precisión. El régimen de riesgo excepcional no excluye la falla del servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que aún excluyendo el régimen del riesgo excepcional, siempre necesariamente se va a considerar la falla del servicio. Esto es para mandar un mensaje de que no hay que hacer sus registros, ¿no? ¿En qué sentido? En que ahora nada va a ser infección nosocomial, porque si no hay cuidados en los medios hospitalarios, pues siempre existe el régimen de la falla del servicio. Esa sería como la tercera precisión. Y la tercera y la cuarta y última, que es muy importante, es la discusión se ha dado, y yo entiendo al gremio médico en función de que cómo así que existen regímenes en donde no se aplique en donde no siendo culpable el médico se declara la responsabilidad. Y todo el mundo me va a decir, eso es absolutamente injusto. Y eso es cierto.
pero hay reglas de justicia en responsabilidad que necesariamente llevan a considerar una responsabilidad objetiva. Entonces, digamos que la discusión se ha desarrollado a partir de ese fenómeno de excluya el riesgo excepcional, aplíqueme falla siempre. Pero, digamos, no se ha discutido en cuanto al evento. ¿Qué quiere decir eso? Que por eso es tan importante el seminario que estamos dando ahorita. ¿Es conveniente que el evento infección intrahospitalaria sea considerado como un riesgo excepcional? ¿Existe un desarrollo tecnológico suficiente en el medio hospitalario colombiano para decir los riesgos se pueden reducir al mínimo en materia de infecciones hospitalarias y es pasible de aplicar regímenes objetivos en materia de infecciones intrahospitalarias? Digamos, esa discusión no se ha dado y yo creo que estamos en tiempo de dar esa discusión. ¿Por qué es interesante la jurisprudencia? Porque yo he revisado la jurisprudencia de por lo menos 10, 20 años del Consejo de Estado y en riesgo excepcional, digamos, lo que había era como una especie de carga sorda en cuanto a considerar los eventos de riesgo. Todo el mundo ha considerado siempre los automotores, electricidad, etcétera, etcétera. Pero por primera vez en la jurisprudencia del Consejo de Estado se le da calificación a un evento llamado infección intrahospitalaria, una calificación de riesgo. Y entonces nadie se ha puesto a discutir si esa calificación de ese evento llamado infección nosocomial amerita en este momento del desarrollo de la prevención de infecciones intrahospitalarias el que se aplique un régimen objetivo de responsabilidad. Y digamos que ahí el gremio médico tiene mucho juego, pero esa discusión no se ha dado. Digamos, los fundamentos están acá y no van más allá de lo que se explicó en la sentencia. Pero yo creo que eso le falta mucho, de acuerdo, digamos, el contraste de cómo yo consideré el caso y el contraste de cómo los dos doctores que me antecedieron desarrollaron el tema, puede dar para una discusión muy rica. Entonces, ¿qué digo? Claro, sin duda hay que defender que en materia médica se aplique un régimen subjetivo de responsabilidad y segundo, discutir si es conveniente aplicar ese riesgo. Consideración última, yo creo que este evento no va a afectar en general el régimen general de responsabilidad médica. ¿Qué quiere decir? Que el régimen objetivo frente a infecciones nosocomiales va a afectar el régimen subjetivo prevalente en materia de responsabilidad médica. De eso estoy convencido. Creo que otra es la discusión en materia de responsabilidad médica de manera general, pero no creo que mejor dicho, el roto que abre la infección intrahospitalaria lleve a que toda la responsabilidad médica se considere de manera objetiva en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Bueno, yo dejaré ahí y después los dejo, después de esta exposición, entonces vamos a la discusión para que ustedes me den madera. Bueno, muchísimas gracias.